Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión hoy, octubre 27 del año 2022. Increíble cómo el tiempo pasa volando, se pasa rapidísimo. Apenas ayer era enero, imagínense, hoy ya estamos octubre. Mis hermanos queridos, qué gusto volverlos a ver. Perdone que hemos estado un poquito complicados con la plataforma, pero ya estamos de regreso acá. Vamos a retomar Gálatas capítulo 4. Tenemos ahí a mi hermano Víctor Macei, un abrazo a la distancia. También quiero saludar a nuestra hermana Lorena Troncoso allá en Colombia, Ángel México allá en Honduras. Tenemos a Segundo Pérez, Adiela, Gustavo Funes, Severina y nuestro hermano Marquitos Castro en Ecuador. Qué lindo país Ecuador. Increíble la comida de Ecuador, pero el mejor café del mundo se lo lleva Colombia. Amén. Así, Señor. Así sea. Bueno, mis hermanos queridos, también quiero mandar un saludo para Carmen Luisas Pestegui, Silvia Rojas, nuestro hermano, amigo y pastor Dani Gustavo Acevedo, allá en Lima, Perú. Las personas que se quieran reunir los fines de semana, allá tenemos congregación en Lima, Perú. Así que ustedes... info@biblialibre.org, un correíto y se lo atenderá de la mejor manera posible. Así que mis hermanos queridos, qué bueno volverlos a ver. Vamos el día de hoy a continuar con Gálatas capítulo 4. ¿Qué le parece mi hermano Víctor Macei? Nos ayuda con la lectura de corrido, pero primero vamos a la oración. ¿Les parece, mis hermanos queridos? Ahí en donde ustedes están, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú has permitido de que nosotros entre hermanos y amigos podamos reunirnos para poder compartir este estudio. Padre, tenemos sed, tenemos hambre de tu palabra. Rogamos, clamamos, suplicamos discernimiento de tu Santo Espíritu para que en el nombre de Jesús podamos aprender estos maravillosos tesoros y podamos no solamente tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, sino también compartirlo con todos los hermanos y amigos, incluso hasta con las personas conocidas, aun cuando no conozcan de ti. Anhelamos que conozcan de ti, Padre. No sabemos quiénes son, solo nos toca predicar tu palabra. Tu Santo Espíritu es quien convence de pecado. Padre Santo, te rogamos, quédate con nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos queridos, voy a ponerlo en pantalla. No lo he traído acá en el Zoom porque pues los hermanos que están aquí se sobreentiende que han traído su Biblia, sea la versión Reina Valera del año 1960 o la versión 1909, pero tiene que traer su material de estudio, muy importante, su cuadernito de apuntes para cualquier duda. Al final tenemos las preguntas y respuestas respecto al estudio que estamos tratando el día de hoy. Así que mi hermano Víctor Macei, ¿qué le parece con la lectura? Yo lo pongo en pantalla para los amigos que están viendo la transmisión. Ya se están uniendo más. Un saludo para William Reyes, para Giselle López, también un abrazo a la distancia, y Elizabeth Rojas González. Lo pongo en pantalla. Gálatas capítulo 4. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Se oye bien, mi hermano David? Se escucha perfecto. Perfecto, maravilloso, muy emocionante. De verdad que celebro mucho volver a estar juntos. Una semanita que no nos reunamos hace mucha falta. Un saludo fraterno a mis hermanos, a nuestros amigos del Ministerio Biblia Libre en América Latina y en el mundo, desde donde usted está conectado. Dice Gálatas capítulo 4, en la versión Reina Valera del 60, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Mis hermanos, yo creo que ya no hay que hacer estudio. Yo creo que eso ya está más que claro. Como decía el hermano Edgar Escobar, apague y vámonos. Eso está más que claro, mi hermano. Pero bueno, vamos a empezar. Síganme con vuestras Biblias ahí donde ustedes están. Y vamos desde el capítulo 4, versículo 1, en donde dice claramente: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Miren que la Nueva Versión Internacional dice, en otras palabras, la versión Reina Valera del año 1960 dice, pero también digo. Otras versiones de la Biblia dice, digo pues,
Nuestro hermano Pablo utiliza aquí la técnica literaria estándar para introducir una expansión de un tema previo, o sea que es muy narrativo e ilustrativo. Cuando el texto menciona el heredero, la gran verdad es que los creyentes como herederos de Dios en Cristo es el enfoque de esta carta. Recuerden que el hijo adoptivo era heredero de todo y lo corroboramos en Romanos capítulo 8 versículo 17. Los verdaderos descendientes de Abraham no son étnicos, pero sí son espirituales. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Respuesta: no los que han nacido geográficamente en Israel. No, mis hermanos, no. Entonces, ¿quiénes son? Sino los que han creído y creen en el Señor Jesucristo, Señor nuestro, por cierto. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 para corroborar. Filipenses capítulo 3, versículo 3 y Colosenses capítulo 2, versículo 11. Mis hermanos, esto desprecia la postura del Antiguo Testamento de la Israel nacional. Cuando el texto menciona es niño, este era un término griego de un infante, utilizado en el sentido de bebés espirituales o de menores legales. Recuerden que nuestro hermano Pablo utilizaba mucha terminología técnica en su contexto legal para sustentar sus argumentos. En las culturas del antiguo Mediterráneo, el rito de pasar de la niñez a la madurez ocurría en diferentes edades. En la cultura griega a la edad de 18 años y en la cultura romana era normalmente a la edad de 14 años. Tenemos el versículo 2 que dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando el texto menciona, sino que está bajo tutores y curadores, en el capítulo anterior, ustedes recordarán, capítulo 3, nos dice que nosotros estamos bajo la ley, descrito como un carcelero, que nos mantiene en custodia, protegidos o un custodio joven. Sin embargo, atentos con lo siguiente, en el capítulo 4, la metáfora cambia drásticamente de custodio a miembro, ya que la ley romana, o para la ley romana, los niños desde nacimiento hasta los 14 años estaban a cargo de un tutor legal. De la edad de 14 a 25 años, su propiedad era administrada por un fideicomisario. Pablo, nuestro hermano, está aludiendo a esta costumbre romana para usar estos precisos términos. Cuando el texto menciona hasta el tiempo señalado por el Padre, esta frase da más evidencia de que los padres romanos tenían cierta discreción en asignar el tiempo de transición de su hijo a la niñez o de la niñez a la juventud. Ahora, esta era una característica única de la ley romana. Esto implica que Dios, el Padre, escogió el tiempo que su hijo entrará en nuestra madurez espiritual. Versículo 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando el texto menciona esto de cuando éramos niños, el pronombre nosotros se refiere a los judíos quienes estaban bajo la tutela de la ley mosaica, a judíos y gentiles quienes eran parte de la edad vieja antes del evangelio, o a los gentiles paganos con todas sus reglas y rituales. La Nueva Versión Internacional dice, estamos esclavizados por los principios de este mundo. La Nueva Versión Internacional lo dice así, pero la versión Reina Valera del año 1960 dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta frase está en el indicativo pasivo perifrástico pluscuamperfecto, lo cual enfatiza nuestro estado fijo como esclavos. Debemos recordar que doulos, que es la palabra en el original griego, significa esclavo y no siervo. Cuando el texto menciona cosas elementales, el término ahí es estoichea. Originalmente significa pararse de lado a lado en una fila, pero también tenía un amplio ámbito de significados en el mundo grecorromano en la época apostólica.
el ABC de un entrenamiento de un niño o enseñanzas elementales de un tema. Lo vemos ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 12 y Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dios bendiga a nuestro hermano Ismael Cortés allá en Springfield, Massachusetts. Como segundo punto tenemos los componentes básicos de un universo físico, es decir, aire, agua, fuego, tierra, el cual era frecuentemente deidificado por los griegos, ustedes recordarán. Y esto lo vemos o lo corroboramos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 10 al 12. Como tercer punto tenemos los cuerpos celestiales, como dice el apócrifo Enoc o libro de Enoc, capítulo 52, versículo 8 y 9, y esto es cómo los padres de la iglesia primitiva interpretaban su uso en Colosenses capítulo 2 versículo 8 y capítulo 2 versículo 20. Ahora, cercanamente con el punto 3, era el significado indirecto que detrás de los cuerpos celestiales estaban los poderes espirituales. Un uso común, el cual pudo influenciar la interpretación en este versículo. Y pueden compararlo, por cierto, con lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo del 18 al 20. Algunos establecen que estos poderes eran estructuras impersonales como la política, la democracia, clases sociales, reuniones públicas, deporte, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en nuestro natural y caído mundo que tiende a unificar a la humanidad apartada completamente de Dios. Esa interpretación encaja con los ejemplos bíblicos y Pablo está haciendo un paralelo entre la ley como un tutor de adolescentes y la estoicheia como maestro de esclavos. Pablo utiliza el término cosmos de varias maneras. Primero, todo el orden creado. Lo corroboramos o lo vemos en Romanos capítulo 1 versículo 20, Efesios capítulo 1 versículo 4, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 22, Primera de Corintios 8 versículo 4 y 5. Como segundo punto, cosmos también se lo ve cuando se refiere a este planeta. Segunda de Corintios 1:17 para corroborar, Efesios 1:10, Colosenses 1:20, Primera de Timoteo 1:15 y Primera de Timoteo 3:16. También lo vemos en los seres humanos. Romanos 3:6, Romanos 3:19, Romanos 11:5, Segunda de Corintios 5:19 y Colosenses 1:6 para corroborar. Como cuarto punto, los seres humanos organizados y funcionando aparte de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2 para corroborar. Efesios 2:12, Filipenses 2:15. Ahora, en alguna manera, estos se intercalan y es difícil de categorizar cada uno o cada uno de sus usos. Pues este término, como muchos de los pensamientos de nuestro hermano Pablo, debe ser definido por el contexto inmediato y no una definición preinstalada o preconcebida. La terminología era fluida, pues él no estaba intentando establecer una teología sistemática, pero sí proclamando a Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando el texto menciona, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mis hermanos, esto implica que Dios está en control total de la historia y que Cristo vino en el tiempo de Dios. Marcos capítulo 1. Versículo 15 para corroborar, Efesios 1:10, Primera de Timoteo 2:6 y Tito capítulo 1 versículo 3 para corroborar. Muchos comentaristas han visto las frases relacionadas con la paz romana, la vía pública romana, transporte, un lenguaje común en la propia era y la búsqueda religiosa y moral del mundo mediterráneo por el verdadero Dios y por la convivencia con él. Esta declaración se relaciona con el versículo 2 que dice: hasta el tiempo señalado por el Padre. La nueva era era inaugurada por el tiempo de Dios, por el evento de Cristo Jesús. El nuevo pacto había llegado. El antiguo pacto había pasado a ser Cristo. Acuérdense que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra que apuntaba a Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando el texto menciona Dios envió a su Hijo, el término envió viene de la palabra griega apostelo, del cual se deriva la palabra apóstol o enviado.
Esta misma frase ocurre en el versículo 6, donde el Padre envía al Espíritu Santo. Ahora, noten que las tres personas de la Trinidad son mencionadas en los versículos del 4 al 6. Aunque el término Trinidad no aparece en la Biblia como lo hacen notar los amigos unicitarios, pero el concepto en sí aparece una y otra vez. Lo vemos. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Juan capítulo 14, versículo 26. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Romanos capítulo 1, versículo 4 y 5. Romanos 5, del 1 al 5. 1 Corintios 12, versículo del 4 al 6. 2 Corintios 1, versículo 21 y 22. Efesios 1, versículo del 3 al 14. Tito capítulo 3, versículo del 4 al 6. Primera de Pedro 1 y Primera de Pedro 1, versículo 2. Específicamente Santiago capítulo 2 versículo 19 al 21, etcétera. Mis hermanos, si me pongo a nombrar todos los textos que mencionan la Trinidad, mis hermanos, nos tomaría de aquí hasta la medianoche y quizás hasta mañana. El hecho que Dios enviara a su Hijo implica la preexistencia del Hijo en el cielo y de ese modo la deidad del Hijo. Acuérdense, Cristo Jesús no es que recién apareció en el Nuevo Testamento. Él ya existió desde antes de Abraham. Juan capítulo 1 versículo del 1 al 3 para corroborar. Juan 1, 14, 1 Corintios 8, 6, Filipenses 2, 6, Colosenses capítulo 15 al 10, capítulo 1, versículo 15 al 17 y Hebreos capítulo 1 versículo 2 para corroborar. La venida del Mesías inauguró la nueva era mesiánica de justicia. Recuerden, toda la escritura se trata de ¿quién? De Cristo Jesús y de su justicia, no de la justicia del hombre, el cual es pecador, por cierto, por naturaleza. Cuando el texto menciona nacido de mujer, nuestro hermano Pablo enfatizó la completa humanidad de Jesucristo, posiblemente debido a la tendencia al docetismo gnóstico que negaba la humanidad de Cristo. Sin embargo, hay escasa evidencia que esta herejía ejerciera influencia en el escrito a los Gálatas. La frase nacido de mujer ciertamente recordaría a los judaizantes. Ahí tenemos Génesis capítulo 3, versículo 15 y también tenemos Isaías capítulo 7, versículo 14. El autor del libro de Hebreos hace esto un punto cardinal en su teología. Hebreos capítulo 2, versículo 14, apúntenlo y ténganlo en mente, y Hebreos 2, 17 para corroborar. Una frase similar que enfatiza la verdadera humanidad de Jesús, pero sin naturaleza pecaminosa. La corroboramos en Romanos 8, 3 y Filipenses 2, 7. Que Jesús era completamente Dios. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nosotros conocemos esto como unión hipostática. Es una verdad mayor del evangelio de la iglesia en principios de siglo. Primera de Juan capítulo 4 versículo del 1 al 6 para corroborar. Ahora, sorprendentemente, el nacimiento virginal de Jesús no es enfatizado o aún mencionado fuera de los pasajes del nacimiento de Jesús el Señor ahí en Mateo y en Lucas. Posiblemente era fácilmente mal interpretado y conectados con las actividades paganas místicas de los dioses del monte Olimpo. Cuando el texto menciona nacido bajo la ley, permítame un segundo que quiero mandar un saludo a nuestro hermano Carlos Enrique Araguren. Bueno, si lo dije mal, me disculpa. Cuando el texto menciona nacido bajo la ley, mis hermanos, esto muestra que Jesús nació dentro de la tradición judía, bajo la ley judía. Romanos capítulo 1, versículo 3 para corroborar. No hay artículo con el término ley, pero el contexto muestra que debe referirse a la ley de Moisés o dada a Moisés en el Sinaí. Éxodo 20 para corroborar. La cual fue la estoichea, de la cual Jesús era el sujeto y que también era el sujeto de la ley romana. Esta frase también puede relacionarse con maldición o la maldición de la ley en la humanidad, la cual él voluntariamente compartió. El término estoichea
significa cualquier primera cosa de otros que surgen en una serie o en un todo compuesto. En este versículo debería traducirse rudimentos, los cuales constituían un yugo de esclavitud a la ley. Versículo 5 tenemos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando el texto menciona para que redimiese a los que estaban bajo la ley, la palabra redimiese es usada en el capítulo 3, versículo 13, para hablar de la de la recompra de Dios por toda la humanidad. Recompra de la esclavitud del pecado, o de los judíos de la ley mosaica, y por cierto, de los gentiles también de la estoichea, a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Esto muestra, mis hermanos queridos, la impotencia de la humanidad y la provisión de gracia de Dios. Recuerden que un esclavo no se puede comprar a sí mismo. Romanos capítulo 1, versículo 18 para corroborar Romanos 3:31, Efesios 2, versículo del 1 al 3, Marcos 10:45 y Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 6. Es difícil en este contexto conocer si Pablo estaba hablando de la ley mosaica o la ley en el sentido humano general del mérito humano. La Nueva Versión Internacional dice, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. La Reina Valera del año 1960 dice que recibiésemos la adopción de hijos. Nuestro hermano Pablo continúa su discusión de los privilegios que los creyentes reciben como herederos completos de Abraham a través de Cristo Jesús. El apóstol utiliza la metáfora familiar adopción de nuestra salvación, mientras que Juan y Pedro utilizaban la metáfora familiar nacido nuevamente. La metáfora de adopción era utilizada principalmente en dos contextos en la cultura romana. Ahora, como les dije anteriormente, en la ley romana la adopción era muy difícil, pues era un largo proceso y, por cierto, caro, un complicado proceso legal, y una vez que la adopción era promulgada, permitía varios derechos y privilegios especiales. Tenemos como primer punto, todas las deudas eran canceladas. Segundo, todos los cargos criminales eran retirados. Tercero, ellos no podían legalmente ser asesinados por su nuevo padre. No podían. Como cuarto punto tenemos que ellos no podían ser desheredados por su nuevo padre. No podían. En términos legales, ellos son completamente nuevas personas. Pablo estaba aludiendo la seguridad de los creyentes en Cristo al utilizar el procedimiento legal romano. Romanos capítulo 8, versículo 15 para corroborar, y Romanos 8, 23. Cuando un padre públicamente adoptaba un hijo, el oficial y permanentemente se convertía en su heredero. También la metáfora era utilizada en la ceremonia oficial de un niño convirtiéndose en hombre, la cual era tenida el 17 de marzo de cada año. Versículo 6, sígame con cuidado, y dice, y por cuanto sois hijos, Dios bendiga a la hermana Mónica Cárdenas, estamos viendo Gálatas capítulo 4, ahora tenemos el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Cuando el texto menciona, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Similarmente en Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 17, Pablo reiteraba el acto de gracia de Dios en mandar a su Hijo y su espíritu. El significado exacto de la frase griega no es claro. Ahora, pregunta ahí que les hago. ¿Es el espíritu la evidencia o el resultado de la condición de hijo? Se la dejo, esa pregunta. Bueno, cuando el texto menciona, a través de su Hijo nosotros fuimos hechos hijos. Este es el lema de Gálatas capítulo 2, versículo
del 15 hasta Gálatas capítulo 4 versículo 31, y debemos notar que el Espíritu era mencionado frecuentemente en el capítulo 3 en referencia a convertidos cristianos. Él es ahora llamado el Espíritu de su Hijo. Esto muestra que el trabajo del Espíritu es buscar el apoyo a Cristo y formar a Cristo Jesús en nosotros. Juan capítulo 16 versículo del 7 al 15 para corroborar. El ministerio del Hijo y el Espíritu ha sido siempre un trabajo en conjunto. Acuérdense, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas con un mismo propósito. Cuando el texto menciona corazones, el término griego ahí es cardia. Es utilizado en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento para reflejar el término hebreo lev, que es utilizado en varias maneras. Primero, el centro de la vida física, una metáfora para la persona. Hechos 14:17 para corroborar, 2 Corintios 3, versículos 2 y 3 y Santiago 5:5. Segundo, el centro de vida espiritual, es decir, moral. Tercero, el centro de una vida pensada, por ejemplo, el intelecto. Mateo capítulo 13, versículo 15 para corroborar, Mateo 24:48, Hechos 7:23, Romanos 1:21 y Romanos 10:6. Cuarto, tenemos el centro de la voluntad propia, por ejemplo, la voluntad en sí. Tenemos Hechos capítulo 5, versículo 4, Hechos 11:23, 1 Corintios 4:5 y 2 Corintios 9:7. Como quinto punto tenemos el centro de nuestras emociones. Mateo 5:28 para corroborar, Hechos 2:26, Hechos 2:37, tenemos Hechos 7:54, Romanos 1:24, 2 Corintios 2:4, Efesios 6:22 y Filipenses 1:7. Como sexto punto tenemos un lugar único de la actividad del Espíritu. Por ejemplo, Cristo Jesús en nuestros corazones. Romanos capítulo 5 versículo 5 para corroborar, 2 Corintios 1:22 y Efesios 3:17. Como séptimo punto tenemos el corazón, el cual es una metáfora o una manera metafórica de referirse a una persona completa, una persona entera. Mateo 22:37, citando ahí el Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Cuando el texto menciona el cual clama, Abba Padre. Esta frase contiene ambos términos en griego y arameo para padre. El término Abba era la palabra aramea para una relación íntima familiar entre un niño y su padre, similar para nuestro uso de papito. Marcos capítulo 14 versículo 36 para corroborar y Romanos capítulo 8 versículo 15. La expresión familiar como esta realza la relación íntima entre Jesús el Señor y el Padre Celestial. Ahora, por nuestra respuesta a la oferta de Dios en Cristo, repito, en Cristo, nosotros tenemos este mismo acceso íntimo al Padre. Recuerden que somos hijos adoptados. Romanos capítulo 8, versículo 26-27 para corroborar. El tema es que muchos que no conocen a Dios se creen Jesús y creen que pueden reclamar las supuestas bendiciones al Padre. Por favor. No, mis hermanos. El Padre no nos debe absolutamente nada. Por favor, para las personas que están acostumbrados a declarar, decretar, cancelar y decir cosas antibíblicas, paren con eso. Respetemos, por favor. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Qué maravilloso, sino hijo. Y si hijo, también heredero de... ¿Qué dice? ¡Qué maravilla! Heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando el texto menciona así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, esta es una oración condicional de primera clase, ya que afirma algo que es real, desde que somos hijos. Eso lo vemos en la Reina Valera y también en la versión Dios habla hoy. El Espíritu remueve nuestra esclavitud y cautiverio, estableciendo nuestra condición de hijos
Y esto asegura nuestra herencia. Romanos capítulo 8, versículo del 12 al 17 para corroborar. Y primera de Pedro 1, versículo 4 y 5. Cuando el texto menciona por medio de Cristo, algunas versiones de la Biblia dice por medio de Cristo. Ahora, esto enfatiza a Dios como el originador e iniciador de la gracia. Recuerden Juan 6:44 y también Juan 6:65, mis hermanos. Nadie puede venir a Cristo Jesús a menos que el Padre no le trajere. Y Él nos resucitará primero en los días postreros. Es Él quien inicia, es Él quien busca a los que son suyos. Porque, pues, bueno, ya hemos tocado el tema del libre albedrío en otros capítulos anteriores, que no viene al caso ahora aclarar. Varios manuscritos tienen variaciones, pero manuscritos como el P46, Alif, A, B, C, tienen la expresión por medio de Cristo. De todas las muchas variantes, esta parece ser el más inusual y probablemente la fuente de todas las demás. Así que la expresión correcta en este versículo, según los manuscritos más antiguos, es: y si hijos, también herederos por medio de Dios. Y no como lo traduce el Textus Receptus, que dice: y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hay una pequeñísima diferencia. Bueno, pequeña, gran diferencia. Ahora, vamos al versículo 8, que dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Repito, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Cuando el texto menciona antes, cuando ustedes no conocían a Dios, este es un participio perfecto activo, lo cual enfatiza un estado estable. Sin embargo, algunos comentaristas modernos han tratado de identificar esto con antecedentes judíos, pero encaja mejor con el concepto de los gentiles, quienes estaban separados de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 13 para corroborar, y Colosenses 1:21. Es verdad, mis hermanos, que todos los seres humanos tienen el potencial de conocer a Dios, ya sea por la creación, etcétera, etcétera. De alguna u otra manera lo conocen o lo van a conocer para los que no lo conocen. Salmos capítulo 19, versículo del 1 al 5 para corroborar, Romanos 1, versículos 19 y 20, y también como un testigo moral interno. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 para corroborar. Este conocimiento es llamado revelación natural, pero la Biblia acierta que todos nosotros, judíos y gentiles, hemos rechazado este conocimiento. Romanos 3:23 para corroborar. Perdón, cuando el texto menciona conocer, es utilizado en su sentido interpersonal hebreo, íntimo y relación familiar, y su sentido griego de contenido cognitivo, pero el enfoque aquí es en el sentido griego, como en el versículo 9 que está en el sentido hebreo. Cuando el texto menciona eran esclavos de seres que en realidad no son dioses, la adoración a ídolos es vana e inútil. Hechos 17:29 lo corrobora. Y 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 y 5. Sin embargo, nuestro hermano Pablo acierta que detrás de la vanidad de la adoración de ídolos es una actividad o existe una actividad demoníaca. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 y Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 para corroborar. La esclavitud humana a los demonios es también implicada en el verbo. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2 para corroborar. El apóstol Pablo se pudo haber estado refiriendo a una de varias cosas posibles. Primero, la estoichea de los versículos 3 y 9. Segundo, a los ídolos paganos. Tercero, demonios detrás de estos ídolos paganos. Cuarto, a la ley judía, la cual está en legalismo y ritualismo, y ha sido sustituido por Yahweh. Ya vamos a ver más adelante. Pero tenemos el versículo 9 y dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,
¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cuando el texto menciona os volvéis de nuevo, esto es una redundancia idiomática para enfatizar el grave error de los Gálatas. Cuando el texto menciona, pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, el elemento tiempo en el versículo 8 es contrastado aquí, ya que Pablo utiliza otra pregunta poderosa y retórica, como lo hizo en el capítulo 3, versículo 1 al 5, y en el capítulo 4, versículo 15. Cuando el texto menciona conocer, el término hinsk es diferente y posiblemente más palabras griegas relacionadas pudieron ser escogidas que el término utilizado en el versículo 8. Por ejemplo, ahí tenemos oída. Sin embargo, es difícil hacer una distinción en el griego koiné. Mis hermanos, de antemano les digo, no es fácil el griego koiné, de antemano. Este término teológicamente lleva la connotación hebrea de conocimiento como una relación interpersonal. Ahí tenemos la palabra gnosis. Génesis capítulo 4 versículo 1 lo corrobora y Jeremías capítulo 1 versículo 5. Su nueva relación no estaba basada en hechos sobre Dios, pero la iniciación de un nuevo pacto de Dios a través de Cristo con aquellos quienes habían sido separados. Efesios capítulo 2, versículo 11 para corroborar hasta el capítulo 3, versículo 13. La nueva versión internacional dice, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? La versión Reina Valera del año 1960 dice, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes? Otras versiones de la Biblia dice, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? Esto, mis hermanos queridos, es un indicativo presente activo de un término griego que refleja el concepto del Antiguo Testamento, shuv, de arrepentimiento, volverse hacia atrás. Y de antemano les digo, y les recuerdo que la Biblia dice que todo aquel que poniendo su mano en el arado y mire para atrás, el tal no es apto para entrar en el reino de los cielos. Y esto que les estoy diciendo lo vamos a corroborar al final. Este versículo contiene la palabra estoichea como en el capítulo 4, versículo 3. Ellos intercambiaban la esclavitud del paganismo con la esclavitud del judaísmo como un medio para la salvación. Ambos, judaísmo y paganismo, eran el tema de la estoichea. Estas estructuras caídas del mundo eran completamente inadecuadas para traer la salvación. Seguían siendo esclavos. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Cuando el texto menciona, ustedes celebran ciertos días, como lo dice en otra versión, como la nueva versión internacional, ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años, este es un indicativo presente medio, porque muestra la acción continua. En este caso, una observación personal, escrupulosa y religiosa como referencia al calendario religioso judío. Lo corroboramos en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Estos Gálatas estaban intercambiando un calendario religioso pagano por otro judío, o por otro que era judío. El entendimiento de nuestro hermano Pablo del Evangelio le permitía a él aplicar la verdad en diferentes situaciones. La situación en las iglesias de Galacia requería que Pablo se opusiera al legalismo y trabajara ¿en qué? En la justicia. Sin embargo, en Romanos capítulo 14, versículo del 5 al 6, Pablo alentaba a los creyentes fuertes a no juzgar a los creyentes débiles, quienes respetaban ciertos días. Mi hermano, usted puede guardar el martes, si usted quiere, y yo no tengo por qué juzgarlo. En Gálatas es un tema de entendimiento propio del Evangelio. En Romanos estaban interesados en la convivencia cristiana. 1 Corintios 8 lo corrobora y 1 Corintios 10.
Versículo 11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Qué fuerte. Que haya trabajado en vano con vosotros. La Nueva Versión Internacional dice: temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Otras versiones de la Biblia dice: temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Muchas versiones modernas traducen este versículo en referencia a la labor de nuestro hermano Pablo entre las iglesias de Galacia, pero este versículo puede estar relacionado con la preocupación de Pablo en los mismos creyentes de Galacia. Esto lo digo porque Pablo no está dudando de su salvación. Ojo con eso, muy importante. Pablo la tenía clara, pero más bien estaba dudando de su utilidad en difundir, vivir o gozar el evangelio libre y radicalmente, o el apóstol tenía miedo que ellos estuvieran rechazando la gracia por el desempeño humano. Recuerden, mis hermanos, que Stoichea tiene varias acepciones, entre ellas las presuposiciones, como en el sentido de los principios elementales para las engañosas especulaciones de los misterios gentiles y de las teorías judaicas, donde son mencionadas como filosofías y huecas sutilezas, las cuales se presentan como superiores a la fe de Cristo. Lo vemos o lo corroboramos. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y Colosenses 2:20. Mis hermanos, yo creo que Pablo vivía tenso con esta gente. Muy tenso. No había aspirina en ese tiempo. Si no, ya se hubiera acabado todo el frasco. Versículo 12 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Cuando el texto menciona esto, este verbo es un presente imperativo en voz media de ponente. Este versículo ha sido interpretado de forma variada como en traducciones comunes y se lee de esta manera. Miren, tomen mi punto de vista. Pablo les pedía a ellos aceptar su punto de vista de justificación por fe, porque él una vez había aceptado su tendencia actual de justificación basado en su trabajo o en el judaísmo, o algunos dicen que yo también tengo que volverme como son ustedes. Es una alusión a 1 Corintios capítulo 9, versículo del 19 al 23. Donde Pablo afirmó que él se convirtió en todas las cosas para todos los hombres, de manera que él pudiera ganar a algunos. Cuando él estuvo con los judíos, vivió como los judíos. Y cuando él estuvo con los gentiles, él vivió como los gentiles. Pero en verdad él había abandonado la ley como una manera de salvación. Es decir, era flexible en el método, pero no en el mensaje. Pablo la tenía clara. Tenía claro el panorama. Cuando el texto menciona hermanos, esto indica la transición de Pablo a un nuevo tema. Así que llamándolos a ellos hermanos, o sea, disminuyendo el golpe de su fuerte criticismo. Lo vemos en el versículo 19. Cuando el texto menciona ningún agravio me habéis hecho, algunos piensan que esta frase expresa una afirmación negativa, implicando en el pasado no me hiciste ningún daño, pero ahora sí lo hacen. Otros leen esta frase como una expresión positiva de su apreciación de las iglesias de Gálatas, de aceptación original de él y su mensaje. Esta frase debe ser leída con los versículos del 13 al 15. Y lo vamos a leer. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Cuando el texto menciona esto, la mención de la primera vez implica una segunda vez, antes de que el evangelio fuera escrito. Sin embargo, la frase puede idiomáticamente significar formalmente, como en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Pablo fue a las iglesias de Galacia por un tiempo para recuperarse de alguna enfermedad,
o por una enfermedad por la cual él había tenido que parar su viaje y permanecer su tiempo en ese lugar. Lo corroboramos en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 10. Ahora, yo creo que Pablo estaba aludiendo, esa espina en la carne, a una enfermedad física o aguijón en la carne. Con la combinación de estos versículos, parece que era algún tipo de problema del ojo, con posibilidad de haber empezado con su experiencia del camino a Damasco y se hizo peor por las enfermedades del primer siglo. Pero esto, ojo mis hermanos, esto es solo una opinión, ya que existen más posibilidades. Ahí les dejo Hechos capítulo 9 para que ustedes mismos corroboren. La ceguera parcial de Pablo fue causada por su repulsivo desorden del ojo, o como le llaman, oftalmia. Versículo 14 dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice: no me trataron con desprecio ni desdén. Otras versiones de la Biblia dice: y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis. Mis hermanos, muchos judíos y gentiles hubieran podido ver la enfermedad de Pablo como un juicio de Dios. El hecho que Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios y enfermo nos fuerza a pensar la relación entre el pecado y la enfermedad. Juan capítulo 9, Job, Salmo 73, etcétera, etcétera. Recuerden, no hay absolutamente nada que se escape de la voluntad soberana de Dios. Ahora, estos dos verbos invocan fuertes imágenes como el primero y significa contar como bueno por nada. Y el segundo, escupir. El uso del segundo verbo era la razón que algunos relacionaban la enfermedad de Pablo a la superstición en el Antiguo Oriente cercano sobre el mal del ojo. Y con esto no quiero decir que Pablo fuese o haya sido un supersticioso, por si acaso. El remedio mágico que era escupir y de ese modo protegerse a sí mismo de su hechizo, posiblemente refiriéndose a una inusual vista del ojo o un aire de ojo salvaje o epilepsia en algunos casos. Ahora, como referencia, ustedes recordarán la cuerdita roja esa que se le coloca a los bebés en la mano cuando son chiquitos. Algunos creen. Ojo, para mí para mí es simplemente un adorno o algo, cualquier cosa que le puedas poner, ¿no? Cuando el texto menciona: antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, una declaración fuerte hay aquí. Pablo les implicaba que ellos habían recibido el mensaje de Dios a través de él, acompañado con gran respeto por el sirviente que trajo el mensaje. Versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Wow. La Nueva Versión Internacional dice: pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? En esta pregunta retórica, mis hermanos, Pablo quería conocer dónde estaban sus sentimientos originales y positivos de los Gálatas hacia él, pues se habían ido. Cuando el texto menciona: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esta es una oración condicional de segunda clase que hubiera sido entendido como: si ustedes se hubieran sacado sus propios ojos, pero no lo hicieron, ustedes me lo hubieran dado a mí, pero no lo hicieron. Esta lectura apoya la teoría de que la espina en la carne de Pablo, o el aguijón en la carne, era su enfermedad del ojo. 2 Corintios 12, para corroborar. Versículo 16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo. Perdón un segundo, mis hermanos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo contrastaba su cambio radical de corazón hacia él con su cambio de corazón hacia el evangelio.
Solo el Espíritu Santo resucita cadáveres espirituales y los amalgama, los fusiona, los pega, los injerta al cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo el Espíritu Santo. Versículo 17 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Dos dificultades, mis hermanos, surgieron interpretando los versículos 17 y 18. La frase buscar con gran entusiasmo y la ambigüedad del sujeto del versículo 18. Les hago la pregunta: ¿se refiere esto a Pablo o a las iglesias de Gálatas? Ahí se las dejo. Con este tipo de ambigüedad, una interpretación dogmática es inapropiada por el sentido general del pasaje y, por cierto, no es afectado. Los judaizantes o judaizadores, por así decirlo, querían que los gálatas los siguieran exclusivamente y los apreciaron en la manera que ellos previamente lo habían hecho por Pablo. Dios bendiga a la hermana Silvia Rojas. Un abrazo a la distancia. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice: esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes. Esto debe ser una referencia, mis hermanos queridos, a los falsos maestros. Especialmente en el contexto con la siguiente frase: pero no de manera sincera. La palabra celos, de la raíz quemarse, tenían dos connotaciones en el griego koiné: el afecto jóvenes amantes y la envidia de otro tipo. Estas emociones tan fuertes caracterizan la actividad de la dulzura del hablar de los falsos profetas hacia las iglesias de Gálatas, pero su actividad era derivada por una motivación egoísta. Nada distinto a lo que sucede en este tiempo, porque ellos hablan así y tú vas a ser exitoso, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo han escuchado. En hebreo tenemos la palabra quina, que significa celos, cuya raíz significa ponerse rojo oscuro, lo cual en la Septuaginta traduce celo o paracelo. Así que estos términos se refieren a una determinada emoción que expresa una firme exclusividad y que puede ser moralmente digna de censura o de alabanza. Números capítulo 5 versículo 14 para corroborar, Ezequiel 16:42, Deuteronomio 32:21 y Romanos 10:19. Claro, ahorita Dios bendiga a nuestro hermano, amigo y pastor Dani Acevedo. Él dice, me recordó una frase que mencionan: tú has nacido para ser cabeza y no cola. Imagínense, arrepiéntanse, y es el momento. Los falsos maestros estaban celosos del afecto que las iglesias de Gálatas tenían hacia Pablo, ya que ellos querían alinear a Pablo para tomar su lugar. Y ustedes saben que para el que no conoce verdaderamente a Dios, rinde culto a su propio ego, al show. Le rinde culto al ego. Versículo 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, dijo el hermano Pablo. Aquí estaba sorprendido que aquellos quienes habían sido amables y bondadosos hacia él, ahora dramáticamente se han vuelto hostiles, y esto lo explica el versículo 17. En este contexto de los versículos del 13 al 20, esta interpretación encaja mucho mejor. Versículo 19 dice: hijitos míos. Miren cómo Pablo les hablaba. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo muchas veces usaba metáforas familiares por su cálida y bondadosa connotación. Él se llamó a sí mismo un padre en 1 Corintios 4:15 y aquí una madre. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 7 al 11 también corroboramos. Pablo estaría resaltando su punto de vista, que él era el verdadero padre espiritual de los Gálatas, no los judaizantes.
vamos a decirlo así, él era el que estaba a cargo o tenía ese ministerio por ese lado en aquel entonces o en aquel tiempo. Cuando el texto menciona hasta que Cristo sea formado en vosotros, el término formado de la raíz griega morph era utilizado en un sentido médico del desarrollo fetal y pudiera referirse al carácter permanente de algo. Este texto se refiere a la madurez en Cristo, o en otras palabras, su semejanza a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 para corroborar, 2 Corintios 3, 18, Efesios 1, 4, 1 de Tesalonicenses 3, 13, Ezequiel 4, 13 y 1 de Pedro 1, 15. Ahora, esto no necesariamente necesita dos experiencias diferentes de la vida cristiana, o sea, salvación y madurez, y aún sabemos que la madurez pues es una experiencia de desarrollo. Pablo muestra sus motivos en enseñar y predicar a las iglesias de Galacia, quienes eran totalmente diferentes de aquellas que buscaban para sí mismas falsos maestros. Versículo 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Cuando el texto menciona quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, Pablo deseó que ellos sintieran el cuidado paternal que él sentía por ellos. Su corazón estaba encendido por ellos, aunque la hoja impresa mostraba frialdad de su parte hacia ellos. La Nueva Versión Internacional dice: porque lo que están haciendo me tienen perplejo. La palabra griega por manera, con el alfa privativa, puede ser traducido al menos en dos maneras. Primero, en la Biblia Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera: sinceramente no sé qué hacer. Se estaba ofuscado Pablo, estaba preocupado. Sinceramente no sé qué hacer. En la traducción Phillips se lee de esta manera: honestamente no sé cómo tratarlos a ustedes. Esas diferencias idiomáticas en las traducciones expresan la frustración de Pablo en su trato con las iglesias de Galacia. Como dice la hermana Vanessa Rossi, allá en... Bueno, no está allá en Argentina, está acá en Estados Unidos. Como dice la hermana Vanessa Rossi, qué inmadurez espiritual que tenían. La traducción literal y contextual es: pues estoy perplejo respecto a vosotros. Qué frustración que tenía Pablo. Muy frustrado por el comportamiento de ellos. Por un lado, sí, todo bien, el evangelio, aleluya. Pero por otro lado, ya no querían saber nada del evangelio, o andaban querían regresar a la esclavitud de la ley mosaica. Qué tremendo. Ahora vamos a tocar, mis hermanos queridos, como segunda parte, versículo 21. Miren cómo Pablo les dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo utiliza los escritos de la ley para combatir errores basados en Moisés. Este versículo resume el pensamiento del versículo 7. En los versículos del 8 al 20 es otro llamado personal y emocional hecho por Pablo. Los conceptos de condición de hijo, y también tenemos heredero en el versículo 7, y también tenemos simiente en capítulo 3, versículo del 15 al 18, son los antecedentes de esta tipología. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Cuando el texto menciona porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, mis hermanos, Abraham tuvo más de dos hijos. Pero de los únicos de lo que se habla aquí son su primer hijo Ismael y su segundo hijo Isaac.
Génesis capítulo 16, corroboramos, y Génesis capítulo 21. El punto de la tipología es que uno nació por medios naturales, por una sirvienta, y otro nació por medios supernaturales, de acuerdo a la promesa de Dios, por una mujer libre, su esposa. El énfasis a través de este concepto ha sido la promesa de Dios versus el esfuerzo humano. Romanos capítulo 3, versículo 20 y Romanos 3, 28. Y les recuerdo, dice que ninguno de nosotros se va a parar frente al justo juez y decir: tú me tienes que salvar porque yo he guardado el sábado. Tú me tienes que salvar porque yo he sido circuncidado. Tú me tienes que salvar porque yo celebré Yom Kippur, Yom Teruah, Yom, Sho. No. La salvación no es por acto o mérito humano, sino por fe. Fe en Cristo Jesús. Versículo 23. Dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Los judíos, mis hermanos queridos, estuvieron de acuerdo que la tipología de Pablo, hasta el versículo 23, donde él dijo que en el sentido de esfuerzo humano, ojo, los judíos eran realmente descendientes de Ismael, mientras que la iglesia era un verdadero descendiente de Sara por la promesa. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 24, lo cual, mire, que no, el libro de Gálatas no termina en el versículo 23. Miren que tenemos el versículo 24 que Pablo ahí mismo va explicando. Estos son los textos que las personas que quieren judaizar no lo tienen en sus Biblias. No sé qué Biblia leen, o simplemente no les interesa leer. Versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahí está, cuando habla de que proviene del Sinaí. ¿De qué está hablando mi hermano Víctor Massey? Permítame, puede habilitar su audio. Voy a repetir. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿De qué está hablando ahí mi hermano Víctor Massey? Ahí está refiriéndose a Ismael como hijo de Agar y como tipo de aquellos que quieren estar bajo la ley. Exactamente. Sí. Los que se quieren justificar por la ley. Y repito otra vez, muchas gracias mi hermano. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, o sea, ahí tenemos en Éxodo 20 las tablas que fue entregada a etcétera, no, a Moisés, etcétera. El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Qué significa una alegoría? Bueno, esta no es una alegoría utilizada por Filón, por Clemente o también por Origen, sino una tipología. Pablo vio la situación actual como análoga a los dos hijos de Abraham, una por costumbre social y una por promesa divina. Una corresponde a trabajar en justicia, es decir, Ismael, el otro de gracia gratuita, o sea, Isaac. Para Pablo, la ley no podía salvar, pero se había convertido en una sentencia de muerte para la humanidad pecaminosa. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Solamente en Cristo podía encontrarse la verdadera salvación. La esencia del Antiguo Testamento no se encontraba en la ley mosaica, pero sí en la fe de Abraham. Filón y la iglesia primitiva utilizaba alegoría, y la utilización de Pablo de la misma técnica era diferente significativamente. Él totalmente ignoraba el antiguo escenario, desarrollando enseñanzas enteramente extrañas a la intención original del autor.
El enfoque de Pablo es mejor caracterizado como tipología, pues el apóstol asumió el escenario histórico de Génesis y la unidad del antiguo y el nuevo pacto. De este modo, le fue posible construir en las similitudes entre ellos porque tenía un autor, Dios. En este contexto particular, Pablo comparó el pacto de Abraham y el pacto mosaico y sacó la aplicación del nuevo pacto de Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34, y el Nuevo Testamento. Ustedes recordarán que Dios mismo escribiría su ley moral en nuestros corazones como cristianos. ¿Por qué? Porque nunca hubo alguien que pudo haber cumplido con toda la ley a cabalidad del Antiguo Testamento. Y de paso, si intentaban justificarse cumpliendo la ley mosaica en el Antiguo Testamento, pues automáticamente se hacía culpable de todas. Como dice el libro de Santiago, tú fallas en una, fallas en todas. Y alguien va a decir, pero Cristo dijo, no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Claro que tenía que cumplirla, porque Él era el único varón aprobado y justo para poder cumplirla. El resto, ninguno de nosotros, ninguno, tetelestai. Acuérdense esa palabra. Seguimos. El Señor sabe utilizar las capacidades humanas en el momento justo y adecuado, optimizándolas. Ahora, Pablo pudo haber utilizado esta tipología porque primero los falsos maestros habían utilizado este mismo enfoque como ventaja, clamando ser la verdadera simiente de Abraham. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando le dijo a los fariseos, nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Clarito, el Señor mismo por ahí mismo lo fue confrontando. Segundo, los falsos maestros pudieron utilizar una alegoría de los escritos de Moisés para empujar sus pactos teológicos judíos. Así que Pablo utilizó el padre de la ley judía, Abraham. Tercero, Pablo pudo haber utilizado por Génesis, capítulo 21, versículo del 9 del 9 y 10, el cual es citado en el versículo 30 y dice, apartarse del hijo natural. En la analogía de Pablo, esta se hubiera referido a los judaizantes. Como cuarto punto, Pablo pudo haber utilizado esto por el exclusivismo de los falsos maestros judíos, particularmente en su desprecio hacia los gentiles. En la tipología de Pablo, los gentiles son aceptados y los de confianza racialmente son rechazados por Dios. Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12 para corroborar. Como quinto punto, Pablo pudo haber utilizado esta tipología porque él había estado enfatizando condición de hijo y condición de heredero en el capítulo 3. Este era el corazón de su argumento, ya que nuestra adopción dentro de la familia de Dios por fe es a través de Cristo Jesús, no de una descendiente natural. Usted pudo haber nacido, mis hermanos queridos, usted pudo haber nacido en Jerusalén. Usted puede celebrar todas las 7 fiestas de Israel, de la Israel étnica. Usted puede pararse afuera del muro de los lamentos y estar así golpeándose y diciendo Shalom Aleichem, Yeshua HaMashiach, y estar así como que más o menos como que por mi culpa, por mi gran culpa. Usted puede hacer todos los rituales. Usted puede comer comida kosher. Yo no he visto un judío que comiendo comida vegetariana o comida de ellos, comida kosher o dieta kosher, se le quite las ganas de pecar. Yo no he visto un adventista del séptimo día que dejando de comer carne de cerdo los días sábados que ellos lo hacen, sino que lo hacen a puerta cerrada para que nadie se entere. Yo no he visto un adventista que dejando de comer carne de cerdo dejen de ser adúlteros, idólatras, mentirosos. Yo no he visto. Porque pues ustedes saben que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Yo no he visto. Sigamos, mis hermanos queridos. Versículo 25. Porque Agar, y ahí lo dice. Versículo 25.
Agárrese de su silla, mi hermano querido, porque vamos a leer esto. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Usted pudo haber nacido en Jerusalén y Dios no le debe salvación a usted. ¿Qué dice Hechos 4:12? Que fuera de Cristo no hay salvación. Mucha gente pide orar por Israel. Claro que hay que orar por Israel. También por Palestina. También por Ecuador. Porque fuera de Cristo no hay salvación, por mucho que usted haya nacido en Jerusalén. Usted va a arder por la eternidad. Tiene que orar por Israel, tienen que orar por Ecuador, tienen que orar por Cuba, por Venezuela, por Brasil, por toda la nación, por todos los países, por todas las personas que no conocen aún a Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuera de Cristo, Hechos 4:12, no hay salvación, por mucho que usted tenga apellido judío. Yo soy Rosenberg. Usted puede ser cualquier apellido judío. Puede llevar cualquier apellido judío. Pero eso no le garantiza la salvación. Usted se puede pintar, si usted es más o menos como de mi color, una tez así, no sé, ¿qué color soy yo? Una piel medio canela, caribeño. Usted se puede poner talco en toda la cara y creerse blanco, judío, puede ponerse el kipá, puede ponerse, no sé, lo que usted quiera, la harina para hacer los pan de bono allá en Colombia. Usted puede hacer lo que usted quiera, puede aprender hebreo. Usted puede meterse en los cursos online para aprender hebreo. Usted puede ver todos los días a esta persona que es amarillista, Gary Lee, falso, entre comillas, predicador. Usted puede estar, y en las noticias, Israel, última hora. Usted puede estar atento a todas las noticias que pasan en Israel. Pero si usted no se arrepiente, si usted no nace de nuevo, si usted no pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, usted vea. Oremos por las personas que no conocen todavía a Cristo. Oremos, porque fuera de Cristo no hay salvación. Usted pudo haber nacido en el mismísimo, la casa donde aquí nació el apóstol, no sé, póngale el apóstol cualquiera que sea. Aquí nació. Usted puede haber nacido al ladito. Usted nació siendo casi vecino. Usted puede haber nacido en Tierra Santa. Pues si usted no se arrepiente, ya sabemos qué va a pasar. Así que mis hermanos queridos, seguimos. Dice, porque Agar, versículo 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Han habido dos maneras de interpretar actualmente, ¿no? Primero, lo que representa. Segundo, hay alguna especie de conexión popular etimológica entre Agar y el monte Sinaí. Agar es más parecido al término hebreo por roca o metominia, por montaña. Muchos comentaristas apoyan la primera opción, o sea, lo que representa. Agar significa la ley mosaica dada en el monte Sinaí y de este modo al judaísmo. Ay, Dios mío. Cuando el texto menciona corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La metáfora aquí está entre el actual sistema del judaísmo centrado en Jerusalén y la venida de la ciudad escatológica, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad no fue hecha por manos, existe eternamente, incluso hasta en los cielos. Tenemos Hebreos capítulo 11, versículo 10, Hebreos 12, 22, Hebreos 13, 14, Apocalipsis 21, 2 y Apocalipsis 21, 10. Ahora, noten que Pablo hizo la Jerusalén arriba aplicada a la iglesia. Ojo,
Los escritos apostólicos del Nuevo Testamento cambian el enfoque del Antiguo Testamento, es decir, los judíos versus griegos, a creyentes versus no creyentes. El Nuevo Testamento reorienta las promesas geográficas del Antiguo Testamento de Palestina al cielo, Jerusalén terrenal versus Jerusalén celestial. Este es el cambio de enfoque básico que permite que el libro de Apocalipsis se refiera a creyentes no judíos y un reinado universal, no un reinado judío, no. Ojo con eso. Usted, para ser salvo, usted no necesita ser judío, eso no es un requerimiento. Y usted puede ser judío si es que usted nació en Israel, ¿no? Y los gentiles, pues los que nacieron fuera de Israel. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esta cita es de Isaías, capítulo 54, versículo 1, y en este contexto se refiere a la restauración de la ciudad de Jerusalén después del exilio de Babilonia. La Nueva Jerusalén es mencionada específicamente en los capítulos 65 y 66. Nuestro hermano Pablo proyecta este entendimiento escatológico dentro de esta tipología. Versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los creyentes en las iglesias de Galacia eran los verdaderos descendientes de la fe de Abraham. Romanos capítulo 2, versículo 18 al 19. O sea, está hablando de los verdaderos creyentes. Versículo 29. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Pablo asociaba a todos los verdaderos seguidores de Jesús con los verdaderos descendientes de Isaac a través de la promesa de Dios. Aunque el Antiguo Testamento no menciona específicamente la persecución, menciona la actitud altanera de Agar hacia la infertilidad de Sara, pero también el maltrato de Sara hacia Agar. Génesis capítulo 16, versículos 4 y 5 y Génesis 16, 6. Mis hermanos, nosotros vamos a seguir siendo perseguidos y vamos a ser cada vez más perseguidos. Los rabinos interpretaron Génesis capítulo 21, versículo 9 como Ismael se burlaba de Sara y su hijo. Los textos hebreos dicen jugando o riendo. Posiblemente Pablo se está refiriendo a la animosidad entre judíos y gentiles. Versículo 30 dice, mas ¿qué dice la Escritura? Esta parte, mis hermanos queridos, ante todo, quiero pedir perdón, disculpas, por si es un poco fuerte. No quiero herir la susceptibilidad de nadie que abraza el hecho de judaizar. Mi intención no es lastimar a nadie, pero tengo que leer el versículo 30. Dice, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Cuando el texto menciona eso, más ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Esta es una cita de Génesis capítulo 2, versículo 19, y el verbo es un imperativo aoristo activo que significa echa fuera a la esclava. Y en el contexto de Gálatas significaba echa afuera a los judaizantes, echa afuera a todos los que se quieren justificar por las obras de la ley. Romanos 3:20 y Romanos 3:28. Versículo 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Lo acabé de mencionar. Este era un resumen del argumento, pues nosotros quienes confiamos en Jesucristo, Jesús, Señor nuestro, comprados a precio caro, y ese precio caro es porque fue comprado con su sangre preciosa.
Somos completamente herederos de la promesa de Abraham. Y no simplemente para aquellos quienes son de la Israel racial o étnica o natural. Esta misma verdad es expresada en Romanos capítulo 9, desde Romanos 9 hasta Romanos 11. Mis hermanos, ninguno de nosotros va a ser justificado por obras de la ley. Es verdad, no podemos guardar la ley como a Dios le hubiera querido que todos nosotros la guardemos. Por eso Dios escribió su ley moral en nuestros corazones. ¿Para qué servía? ¿Para qué sirve la ley? Primero, para mostrar nuestra condición depravada, caída, chueca y pecaminosa, lo perverso que el ser humano puede llegar a ser. Es un espejo, es un reflejo de nuestra inmundicia. Eso como primer punto. Y segundo, la necesidad que tenemos de un Salvador, alguien que haya podido pagar el precio caro que no pudimos nosotros pagar. Nosotros merecíamos la muerte, sin embargo, Él en su misericordia decidió escoger a unos para salvación, no por mérito humano, sino desde antes de la fundación del mundo, en su beneplácito. Por eso decimos, Abba Padre. Sea bendito el nombre del Señor. Mi hermano Víctor Massey, ¿usted es hijo de Agar o hijo de Sara? Puede habilitar su micrófono. Bienvenido a interactuar. Y explique por qué. Por la gracia de Dios, hijo en Abraham de la promesa de Sara en Cristo Jesús. Mi hermano Ángel Monje, ¿puede llegar a salvarse un judío mesiánico? Ahora sí, lo escuchamos. Bienvenido. Pues, si no recibe a Cristo, no, mi hermano. Sencillito. Ahí está. Respuesta sencilla. Alguien me va a decir, sí, pero los judíos mesiánicos, alguien por ahí escuché, esa es la verdadera religión. Imagínense. Ese movimiento de los judíos mesiánicos empezó aquí en Estados Unidos alrededor de los años 60. Y así mismo judaizantes. Solo que dicen creer en Jesucristo, pero no como la segunda persona de la deidad, sino como el Mesías. Y para ellos, al igual que la mayoría de los judaizantes, Jesús recién apareció en el Nuevo Testamento. Mis hermanos, Jesús ha existido desde antes de Abraham. Él es coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Existe desde la eternidad. Coexistentes, cosustanciales, o sea, son de la misma esencia, de la misma sustancia. Yo sé que son quizás términos teológicos, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, mis hermanos, es que no es es el Mesías, o como dicen los testigos de Jehová, es el Hijo de Dios. Sí, es verdad, es un término que se utiliza en la Escritura para nosotros entender que es de la misma sustancia, pero no es que el Padre es superior al Hijo o el Hijo es inferior al Espíritu Santo. No, cuidado, ni tampoco Jesús es un ser creado, como dicen en esta secta de los testigos de Jehová. Debemos tener mucho cuidado y sobre todo respeto por la segunda persona de la deidad. Ese regalo, mi hermano, ese regalo de la salvación por fe en Cristo Jesús, aun cuando nosotros merecíamos la muerte, aun cuando íbamos caminando así todos aquí agarrados de la mano, ahí también con mi hermana Irma Martínez, con mi hermana Silvia Roja, con el hermano Dani Acevedo del lado derecho, todos íbamos al infierno, caminando derechito. El Señor, desde antes que existiéramos, dijo, yo los voy a escoger. Efesios 1, Efesios 2, Tito 3:5, entre otros textos. ¿Qué me puedo jactar yo? ¿Qué me puedo jactar? Yo puedo alimentar a cientos de hospitales
de niños con cáncer. Yo no soy salvo. Si fuera así, Maradona sería salvo. Al Capone se disfrazaba y llevaba caramelos y dulces y comida a los niños en aquel entonces, pues no. Al Capone, que era, bueno, todos sabemos que era de las gangsters, era un matón. Si fuera así, si la salvación fuera por obras, o sea, por esto, para calmar conciencia, vamos a darle ahí a la Fundación St. Jude de los niños con cáncer aquí en Estados Unidos, para salvar un poco mi conciencia. Mi hermano, usted puede hacer todo lo que usted quiera con todo su dinero, puede quedarse hasta sin casa. Si usted no se arrepiente, si usted no es un cristiano, simplemente vea, avísenos para orar por usted. Así que, mis hermanos, ¿qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, sea predicado tu palabra. Te damos muchísimas gracias porque te ha parecido bien que podamos traer este estudio. Qué maravilloso tesoro que acabamos de desenterrar, por así decirlo, para poder entender cómo nuestro hermano Pablo tuvo paciencia para con los judaizantes, para los que querían perturbar. Qué paciencia la de él. Él claramente dijo, no es que hay otro evangelio, no. No es que hay otro evangelio, es que hay algunos que quieren perturbar. Más adelante veremos cómo nuestro hermano Pablo dijo, ojalá se castrasen. Qué fuertes palabras. Padre, perdónanos si en algún momento nosotros hemos querido o pretendido justificarnos o jactarnos por algo que nosotros hayamos hecho humanamente hablando. Perdónanos. No somos nada sin Cristo Jesús. Todo lo que el ser humano haga sin Cristo son como trapos de inmundicia esas obras. Pero en Cristo Jesús sube como olor fragante ante tu trono. Ayúdanos, por favor, a que este mensaje se quede no solamente en nuestro corazón, sino también que podamos compartirlo a los hermanos, amigos, conocidos y para los que ya están siendo perseguidos, pues también a ellos, ¿no? No buscamos enemigos, ellos buscan a nosotros. Y eso ya estaba escrito. La persecución a la iglesia no va a ser porque van a prohibir el predicar. No. La persecución va a venir desde adentro mismo. Pero es necesario que esto pase, que crezcamos juntos, trigo y cizaña, hasta el día de la siega. Porque la cizaña va a ser echada en el fuego que arde por la eternidad. Oramos, Padre, porque estamos ya en tiempos difíciles, bien difíciles, pero nada que se escape de tus manos. Tú tienes todo bajo tu control. No hay absolutamente nada que te tome por sorpresa. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Gracias por Jesucristo nuestro Señor que tú nos has dado, porque sin Él pues no hubiéramos tenido ninguna esperanza. Gracias, Padre. Te suplicamos, quédate con nosotros en el nombre precioso de Jesús el Señor. Amén y amén. Mis hermanos queridos, espero que les haya gustado este pequeño estudio. Así que para los que van a tomar las fotos pueden habilitar sus cámaras. Un abrazo a la hermana Diela. Si quieren ahí les mando ahí. Vea el puño. ¿Dónde está? Este teclado es nuevo. Déjenme ver. Acá está la pantallita. Vea. Vamos a la foto. 3, 2, 1. Bueno, mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Si el Señor...